Antes de iniciar, les quiero recordar que podemos cotizar 24/7 desde nuestro celular. Si aún no tienen la liga o el usuario y la contraseña, por favor, compártanme que les falta para enviárselas. De cualquier manera, la estaré compartiendo por ahí en la semana en mi estado o en algún grupo que tengo por ahí de todos ustedes. Buenas tardes y yo creo que vamos a empezar. Muchas gracias, Tere. Muy bien. Buenas tardes a todos. Creo que vimos ya la parte teórica, justamente donde veíamos algunos conceptos generales. Y pues a partir de la clase de hoy ya vamos a empezar a ver temas un poquito más prácticos del día a día. La manera que a mí en lo personal me parece más sencilla, no solamente de explicar, sino también de poder comprender los conceptos, sobre todo del tema de coberturas, es llevándolo a un caso práctico al momento de que ocurre un siniestro. Ya vimos, por ejemplo, en la última clase, la diferencia entre cobertura paquete. Ya veíamos, por ejemplo, que una cobertura como tal es la parte donde se traslada el riesgo a la compañía. El día de hoy, bueno, vamos a empezar a ver el proceso de siniestro, cómo es que va ocurriendo y cómo es que debería de irse desarrollando. ¿Y qué tipo de coberturas son las que estarían aplicando en cada uno de los casos para irlo relacionando? Vamos a ver también cuáles son las principales quejas con las que nos llegamos a enfrentar en cada uno de las etapas del siniestro y de qué manera podríamos nosotros irlas previniendo o canalizando en su momento cuando se presenta el mismo. Entonces, vamos a empezar a ver la parte de siniestro. Bueno, aquí vamos a empezar a definir también algunos conceptos técnicos que hemos estado trabajando precisamente en este caso. Y uno de ellos es justamente la palabra siniestro. Que bueno, en términos de seguros, pues lo vamos a utilizar cuando ocurre un hecho que genera una pérdida. Cada vez que tenemos algún evento o algún hecho que genera una pérdida al bien asegurado, que en este caso es el vehículo, bueno, lo vamos a conocer nosotros en el argot de seguros como siniestro. Cuando se presenta bueno, aquí vamos a tener algunas variables y justamente son del tipo de cosas que creo que vale la pena ir teniendo en cuenta. Las variables que nosotros vamos a encontrar son, por ejemplo, el caso de estado de ebriedad, alguna licencia vencida, que el cliente tenía o iba circulando en exceso de velocidad. Es importante hacer notar que en este caso depende del tipo de uso de la unidad, pueden o no aplicar esas agravantes. Por ejemplo, si son vehículos de uso particular, estas agravantes no tienen efecto. Es decir, aunque el conductor se encuentre en estado de ebriedad, aunque tenga la licencia vencida o aunque estuviera circulando en exceso de velocidad, si mi tipo de uso de la póliza es particular, no aplican estas agravantes. Nos ha ocurrido muchas de las veces en las que el asegurado, al momento de que tiene un siniestro, muchas de las veces cuando el conductor está en estado de ebriedad, suelen cambiar el nombre del conductor o decir que era otra persona la que venía manejando, suponiendo que muchas de las veces por el hecho de estar en estado de ebriedad el seguro lo va a rechazar, algo que es completamente falso.
sí lo podría rechazar el seguro, pero por haber detectado falsedad en la información, es decir, por el hecho de cambiar el conductor. Entonces, aquí es importante, obviamente no es que nosotros querramos promover el uso del vehículo en estado de ebriedad, sin embargo, vale la pena hacerle notar a nuestros clientes que es preferible mencionar, aunque estén en estado de ebriedad, que el conductor se encuentre en esas condiciones. Cuando el vehículo es de uso particular, no tendríamos estas agravantes y el seguro aplicaría sin mayor contratiempo. Algo totalmente opuesto en el caso de el uso público o en el caso de las pickups de carga. Si nosotros tenemos una unidad, una camioneta que en el tipo de uso dice personal, obviamente entra en la categoría de particular, pero si la camioneta dice uso carga, en automático estas agravantes sí son motivo de rechazo del siniestro. Es decir, si tengo yo alguna camioneta, una NP300 con adaptación y obviamente en el tipo de uso va a decir carga, al momento de que ocurra un siniestro, si el conductor venía en estado de ebriedad, el ajustador va a rechazar ese siniestro. Si de igual manera tenía la licencia vencida, también va a ser motivo de rechazo. El tema del exceso de velocidad, esto es más un asunto administrativo. Ya sea en particular en público o en carga, no es un agravante para rechazar o no siniestros. Únicamente estos dos primeros son los que sí tendrían esa agravante dependiendo del tipo de uso. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta estas posibles agravantes que se pudieran presentar. Una vez que ocurre el siniestro y ya sabiendo nosotros que si es particular, no hay problema, podemos reportarlo y dar la versión tal y como ocurrió. El primer paso a seguir es que se reporte el siniestro. Y este reporte tiene que hacerse directamente a la cabina de siniestros de cada compañía de seguros. Nos ha tocado casos en el que de pronto, algunas ocasiones, en ese afán de nosotros darle un mejor servicio a nuestros asegurados, en su momento, la verdad es que también yo llegué a hacerlo. En algunas ocasiones nos prestamos nosotros para ayudarle al cliente a reportar el siniestro, o algunas ocasiones el mismo cliente me dice, oye, no sé a qué teléfono marcar, entonces al primero que nos contactan es a nosotros y nos dan información de dónde fue el siniestro, quién iba el conductor, con la finalidad de que nosotros hagamos el reporte. Pasa algunas veces que te dicen, oye, para que me envíes al ajustador. Lo que nosotros tenemos que hacer, y esto es de forma a nivel recomendación por parte de nosotros, es preferible que nuestro cliente reporte el siniestro. Hay otra discusión o otra duda que también se presenta respecto a quién debe de reportar el siniestro. El chofer, o en este caso el conductor, el titular de la póliza, o en este caso el asesor, ustedes como asesor de los asegurados. Ocurre, por ejemplo, en el caso de las pick-ups de carga, nos habla muchas de las veces tal vez el dueño del negocio, el patrón, y en algunas ocasiones, pues los conductores quizás no tengan la habilidad como para estar haciendo algún trámite y a veces el titular suele solicitarnos que nosotros hagamos el reporte del siniestro. Les comento aquí, bueno, lo ideal es que la persona que realice el reporte del siniestro sea el conductor. ¿Por qué? Porque aquí las situaciones con las que nos topamos es que de pronto la ubicación exacta puede prestarse a una variación en la información, en donde a veces el conductor le llama al patrón o al titular, después el titular le marca al asesor y después el asesor hace el reporte del siniestro.
Lo ideal es que el conductor de forma directa haga el reporte. La verdad es que no le piden información tan complicada. Básicamente lo único que le piden es tal vez el número de serie de la unidad en caso de que no cuente con el número de póliza, o bien, en este caso, la ubicación exacta. Si tú deseas ayudar a tu cliente en este trámite, lo ideal es que lo que le proporcione sea el número de teléfono de cabina y el número de póliza. Son los únicos datos que le van a solicitar para que él pueda proporcionar y se proceda con el servicio. No le van a pedir ninguna otra información más que el número de póliza y la ubicación exacta del siniestro. Una vez que se reporta el siniestro a cabina, lo que hace cabina es justamente recibir esta información, como les comentaba, el número de póliza, la ubicación exacta, y aquí es donde de pronto también empezamos a tener algunas situaciones. Hasta que cabina asigna un número de reporte, es decir, tiene ya la información exacta del lugar, los datos del contacto del conductor, algún teléfono donde se puedan comunicar y sobre todo qué tipo de asistencia requiere. Es que, como les comento, cabina asigna un número de reporte y en ese momento se canaliza al ajustador más cercano al lugar del accidente. Una vez que se tiene esto, entonces sí corre el tiempo para el tiempo que debe de tardar en llegar el ajustador. La pregunta frecuente que nos hacen es ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo debería de tardar un ajustador en llegar al lugar del siniestro? Y esto es lo que también nos da muchos dolores de cabeza, sobre todo, bueno, sobre todo al cliente, también a nosotros, porque pues obviamente queremos que nuestro cliente no tenga ningún contratiempo. El tiempo que tarda en llegar un ajustador va a ser variable. En promedio, la mayoría de las compañías de seguros te manejan un lapso de 30 minutos a partir de que se recibe o que se asigna el reporte y que se canaliza al ajustador. Estos 30 minutos pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo de la hora y dependiendo también de la ciudad. ¿Por qué de las condiciones climáticas? Bueno, si es un día, por ejemplo, de junio, de julio, donde está lloviendo y a lo mejor se hace que el tránsito sea mucho más lento, o a lo mejor si es en una hora donde hay mucho tráfico, en una ciudad donde la misma condición de la ciudad no lo permite avanzar tan rápido, bueno, pudiera llegar a hacer un tiempo mayor a estos 30 minutos, o también cuando ocurre fuera del área metropolitana, es decir, en alguna carretera o en algún punto fuera de la ciudad podría llegar a ser un tiempo de arribo mucho mayor. En general, la mayoría de las compañías de seguros te manejan este tiempo estimado de arribo de 30 minutos, salvo que te vayan a manejar un tiempo adicional, justamente te mencionan cuál es la razón del por qué se está canalizando o se estaría tardando el ajustador. Cabe mencionar también que aquí nos topamos con una situación en la cual desde el momento en el que ocurre el siniestro hasta que se le asigne un número de reporte, puede llegar a pasar a lo mejor hasta 30 o 40 minutos. Desafortunadamente aquí, obviamente el cliente empieza a tomar el tiempo a partir de que ocurre el siniestro. Por eso la importancia, les mencionaba, de que el cliente tenga conocimiento de que si es un vehículo de uso particular, no hay ningún problema, puede reportar su siniestro, aunque su licencia esté vencida, aunque estuviera aliento alcohólico, estado de ebriedad, la póliza aplica. Algo que no va a ocurrir en este tipo de servicios, es importante que el cliente sepa que si tiene un uso público o si tiene un uso carga, hable con sus conductores y les haga notar que estas dos situaciones son agravantes y que no se estaría haciendo responsable el seguro.
Y al momento de ocurrir un siniestro, que tengan a la mano su número de póliza y el teléfono al cual van a comunicarse en caso de tener algún siniestro, proporcionar la ubicación exacta para que el ajustador llegue lo más pronto posible. Una vez que se tienen estos datos, bueno, se le informa respecto a un número de siniestro o un número de reporte a la persona que realiza el mismo, y a partir de ese momento se cuenta el tiempo para que el ajustador se traslade. En este tiempo de que el ajustador llegue en camino, les comentaba, dependiendo también de los factores adicionales, si es digamos, un siniestro dentro de la ciudad, bajo condiciones normales, el tiempo máximo de arribo puede ser de 30 minutos. En ciudades pues con una población mucho más grande, lo que hacen las compañías de seguros es distribuir los ajustadores o tener base de ajustadores en puntos estratégicos, de manera que les pueda tomar un menor tiempo poder trasladarse de un punto a otro para no tener que recorrer la ciudad completa. Una vez que el ajustador ya tiene el número de reporte, se procede a trasladarse al lugar del siniestro, que en este caso nosotros le vamos a llamar crucero. Crucero va a ser el lugar donde ocurre el siniestro. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Creo que no. Ok. Bueno, una vez que el ajustador llega al crucero o al lugar del siniestro, en este momento procede a el cotejo de información. Aquí es donde el ajustador va a revisar si la póliza está vigente y si la información coincide con el vehículo. Es decir, que los datos que aparezcan en la póliza sean los mismos del vehículo del cual se está reportando el siniestro. Si la póliza está vigente, si está pagada, el ajustador procede a otorgar el servicio. En caso contrario, y justamente aquí es donde empezamos a ver la importancia de que las pólizas estén pagadas lo más pronto posible. Ya hablábamos en clases anteriores que si la póliza se emite el día 1, se tiene un periodo de prórroga, en este caso de cualitas de 14 días o 30 días en las demás. Sin embargo, si el siniestro ocurre en este tiempo de prórroga, para que el ajustador pueda proceder con el servicio, la póliza tendría que estar pagada. Si hay un siniestro y está dentro de la prórroga, tiene que haber una autorización por parte de, en este caso, del agente de seguros, que seríamos nosotros, para que le puedan otorgar el servicio. Esto muchas de las veces genera quejas con los clientes en el sentido de que nos comentan, oye, pero es que a mí me dijeron que tenía 14 o 30 días para hacer el pago. Recuerden que mencionábamos en las cuestiones de conceptos básicos que el riesgo se considera aceptado por parte de la compañía una vez que ellos cuentan con el pago. Mientras la póliza no esté pagada, la compañía de seguros no tiene ninguna obligación. Si el siniestro ocurre en los días de prórroga, tiene que haber, como les comentaba, esa autorización, el cual de pronto puede complicarse, sobre todo cuando hay a lo mejor algún siniestro que ocurre en horas fuera de oficina. Es un poco más tardado el que se haga toda esta autorización, porque no solamente por parte de nosotros como agentes, sino también por parte de la oficina de servicios de la aseguradora tiene que autorizar. Ha habido casos en los que de pronto nos marcan a nosotros y obviamente pues tenemos que acudir como de forma personal o de forma urgente con los encargados de cada oficina para que nos apoyen y ellos puedan hacer la autorización. Por eso la importancia de que nosotros podamos cobrar las pólizas lo más pronto posible.
y podamos evitar este tipo de situaciones a nuestros clientes. Si la póliza no estuviera pagada, de hecho, igual en algunos casos les va a, bueno, esperaríamos que no, pero puede darse la situación en la que nosotros mismos nos estemos comunicando con ustedes y ustedes nos den la garantía de que esa póliza se va a pagar para poder justamente nosotros hacer la autorización. Apenas el día de hoy, por ahí teníamos el caso de una póliza, ¿no, Tere? En donde caía en esta situación, se solicitó solamente asistencia vial, la póliza no estaba pagada todavía, pero estaba en el periodo de prórroga y es necesario que se autorice tanto por parte en este caso de la agencia, de nosotros como agentes y de la oficina de la compañía para que se le pueda dar la autorización. Y sobre todo porque lo atienden bajo promesa de pago, entonces es como una responsabilidad conjunta. Exactamente. Vale la pena que nosotros consideremos el dar esas opciones de pago diferido únicamente en casos en los que realmente por alguna urgencia o necesidad de nuestros clientes se tenga, vamos, esa necesidad. En caso contrario, pues lo ideal sería que la póliza se pague lo más pronto posible para que en caso de siniestro no tengamos este tipo de situaciones. Una vez que el ajustador llega a crucero, como les comentaba, él procede a confirmar que la póliza esté vigente, que el número de serie coincida. Aquí también con el tema del número de serie nos hemos topado nosotros casos en los que, sobre todo esto pasa mucho en Qualitas, cuando nosotros queremos emitir una póliza, muchas de las veces nos aparece que esa serie ya cuenta con una póliza vigente y cometemos el error en algunas ocasiones de modificar o cambiar el orden del número de serie para que el sistema nos deje generarla. En estos casos yo también les sugeriría que en lugar de hacerlo de esa manera, se comuniquen con nosotros para solicitar la póliza vía oficina. Porque de igual manera, al momento de que el ajustador llega al lugar del siniestro, si el número de serie no coincide con el del vehículo, va a ser necesario el mismo procedimiento que como si la póliza no estuviera pagada. Es decir, va a ser necesario una autorización por parte de la oficina y por parte de nosotros como agente. Estos casos hubo algunos momentos en los que nos topábamos también casos frecuentes, ¿no, Tere? Sí, así es. Y ahorita que lo mencionas respecto a eso, en Qualitas, bueno, en otras compañías es posible realizarlo el día que nosotros lo solicitemos, pero cuando pedimos una póliza de Qualitas y ya tiene un número de serie vigente, tenemos que esperar hasta el día del vencimiento después de las 12 para hacer cualquier cambio, porque sí, luego cometemos el error de cambiar el dígito y cuando llega el siniestro, pues no los van a atender y la verdad esto sí es muy molesto para el cliente. Sí, aquí creo yo que esta situación se da sobre todo por ese afán de nosotros de quererle dar un buen servicio al cliente y entregarle su póliza al momento del que ellos no lo solicitan. La verdad es que es preferible pedir la comprensión de nuestros clientes y decirle que a lo mejor nos vamos a tardar un día más o medio día más, pero le vamos a entregar una póliza sin contratiempos. Algo que no vamos a poder hacer cuando el cliente tenga un siniestro y sea necesario hacer toda esta serie de aclaraciones para que le puedan autorizar. Esto se agrava mucho más cuando existe un tercero involucrado, que se genera por ahí la presión, nuestro cliente se desespera. Y pues como les comento, muchas de las veces nosotros hacemos esto por a veces pues por esa necesidad de entregarle la póliza al cliente lo más pronto posible. La verdad es que la recomendación sería que si nuestro cliente, perdón, si nuestro cliente tuviera que esperar, sería mejor que esperara la póliza a que esperara que el ajustador le autorice en el siniestro. Entonces, vayamos por ahí tomando nota de esto y creo que vamos a evitar muchos dolores de cabeza, tanto para nuestros asegurados, para ustedes, incluso también para nosotros mismos, porque
pues de pronto sí, sí es algo que obviamente el cliente no tenía considerado y en algunas ocasiones no se le informó que su póliza no tenía la serie correcta. Porque les comento, lo hacemos por entregarle su póliza lo más pronto posible. Una vez que el ajustador llega al crucero, ya coincidió la póliza está pagada, la póliza está vigente, no tiene, coincide el número de serie, entonces sí, el ajustador procede a dar el servicio al asegurado. Y aquí vamos a tener nosotros dos posibles situaciones. Cuando es un solo involucrado en el siniestro o cuando hay dos o más involucrados. Si solamente es una persona involucrada, obviamente asumimos que es nuestro asegurado el que está involucrado en el siniestro. Y esto se puede dar por distintos factores. Uno, quizás pudo haber chocado, o en este caso, bueno, el siniestro fue contra pues algún objeto en el camino. No sé, había una llanta, había un animal, algo que hizo que el vehículo se dañara, o bien también puede ser que no tenemos conocimiento de quién ocasionó el daño. Pasa muchas de las veces que el vehículo lo dejamos estacionado, ya sea fuera de nuestra casa o fuimos a algún centro comercial, regresamos y nuestro vehículo ya tiene un daño. Y en este caso, bueno, no sabemos, fue una tercera persona, pero no lo tenemos identificado. En este caso, aquí es donde también se empiezan a presentar la mayoría de las quejas, porque si es un solo involucrado y obviamente nuestro cliente, sobre todo en este caso, cuando no tenemos identificado al tercero, en este caso aplica la cobertura de daños materiales y recuerdan que la cobertura como tal tiene un deducible del 5%. ¿A quienes hasta ahorita les ha ocurrido que el cliente te dice, oye, pero si yo no soy el responsable del siniestro, ¿por qué tengo que pagar ese deducible? Obviamente aquí también existen coberturas como tal que pueden eliminar el deducible en caso de pérdidas parciales. Es parte de la cobertura que mencionábamos nosotros en el paquete RN2 Amplia Plus, ¿no, Tere? Así es, viene en Amplia Plus el no pago deducible por pérdida parcial en el caso de ANA o pérdidas totales en el caso de AFIRME y todas las demás. Exacto. Al haber un deducible de por medio, es necesario que los daños que presentó el vehículo rebasen ese deducible, ya sea que el daño haya sido contra algún objeto o que no tengamos conocimiento de qué persona le ocasionó el daño. Este tipo de situaciones nos generan muchísimas quejas por parte de los clientes. Porque si yo dejé mi vehículo estacionado, regreso y no tengo forma de poder identificar quién ocasionó el daño, yo puedo hacer mi reporte de siniestro, ocurre el siniestro, hago mi reporte, la cabina asigna el ajustador, llega el ajustador al lugar y al momento de que revisa el vehículo me dice, ¿sabes qué? Pues los daños son menores al deducible. Desde que yo reporté el siniestro, pues obviamente estaba esperando que el seguro me indemnizara por esos daños. Y aquí es donde ocurre muchas de las veces esos comentarios por parte de los clientes donde dicen, oye, pero entonces, ¿para qué quiero un seguro si cuando lo necesito no lo va a aplicar? Vale la pena aquí hacerle mención a nuestros clientes la importancia de poder tener una cobertura de 0% deducible. En el caso de ANA Seguros, si el daño rebasa, me parece que son 2,800 pesos, está valuado en UMAS, ¿no, Tere?
Así es. Son de 2,800 a 3,100 pesos. Si el daño rebasa los 2,800 pesos, el ajustador me entregaría un volante para reparar mi vehículo sin deducible, porque tengo contratada la cobertura de 0%. Si no tengo esa cobertura de 0% deducible, la cobertura que aplique es la de daños materiales, por lo tanto, será necesario que los daños rebasen ese 5%. Aquí vamos a tener un problema recurrente, sobre todo con los vehículos nuevos, porque la mayoría va a tener una suma asegurada arriba de 250,000 pesos, lo cual obviamente implica que tengamos un deducible mínimo de 12,500 pesos en adelante. Si fue un rayón, si fue a lo mejor que se rompió alguna calavera o algún daño donde no rebasar esa cantidad, pues obviamente no habría responsabilidad por parte de la aseguradora. Obviamente aquí también tendríamos justamente esta situación. Si los daños son solamente del vehículo asegurado y rebasa el deducible, entonces el ajustador procede a entregarle a nuestro cliente un volante de admisión con deducible para que lo lleve al taller de reparación y se proceda con la misma. Si los daños no rebasan el deducible, no se le entrega ningún volante, simplemente se le informa al asegurado que es un siniestro en el cual, para efectos o en términos de seguro, se le conoce como siniestro sin costo y por lo tanto no procede ninguna indemnización. Es importante cuando existe una sola persona involucrada, necesariamente va a estar condicionado a que el daño del mismo rebase el 5% de deducible. En caso contrario, pues no hay responsabilidad, el ajustador se retira. Hay ocasiones en las que a lo mejor no hay forma en la que el ajustador tenga forma de validar el monto de los daños. Se le puede entregar un volante de admisión al cliente para que lleve a que le hagan una evaluación de su vehículo, pero en el volante se le indica que va a tener que pagar un deducible. Aquí vale la pena, como les comento, en un inicio, hacerle la mención a nuestros clientes de cuánto es el deducible y compararlo contra lo que le cuesta la cobertura. Por ejemplo, si el deducible es de 15,000 pesos, ¿cuánto nos cuesta la cobertura de 0%, Tere? Depende. En seguros a firme, bueno, no pago deducible por pérdida, son como 3,000 pesos más o menos. ¿La de 0% deducible? Sí, en ANA más o menos eso cuesta, dependiendo también de la unidad. ¿Podemos hacer un ejercicio para hacerlo más claro visual? Donde cotices la cobertura y donde podamos ver. Enseguida. Estoy cotizando un Figo. Esta unidad con no pago deducible en pérdida total aumenta. La cotización normal está en 9,462. No pago de deducible en pérdida total. Más bien sería pérdida parcial, ¿no? Pérdida parcial, ok. Son 1,200 pesos. 1,200 pesos. Más o menos el costo que vamos a tener en las demás compañías también. A ver, hazlo también en Afirme. En Afirme. En Afirme es muy barato, son como 300 pesos.
Voy a cotizar igual un Chevrolet. Veo. Esta unidad está en 4,600. Si le pongo no pago de deducibles, el no pago de deducible aquí cuesta en daños materiales 1,99. Exención de deducible. No, ese es en Y pérdida la exención total. de, y la exención de deducible por robo total, 40 centavos. Órale. ¿Y la de pérdidas parciales? ¿La tenemos? En la firme no tenemos pérdidas parciales. Ok. Sería robo parcial, pero el robo parcial está en 610 pesos, que la verdad tampoco no es mucho. No es nada, la verdad. Ok. Y esto mismo, estas mismas coberturas salen en el multicotizador. Aquí lo hice para colocar y ver la diferencia, pero en la Amplia Plus están las de no pago deducible por pérdida parcial, digo por pérdida, daños materiales y por robo. Ok. Perfecto. En este ejemplo que les menciono, si tenemos un deducible de 15,000 pesos contra aproximadamente 1,300 pesos que nos cuesta la cobertura de no pago de deducible, vale la pena que le hagamos nosotros este comparativo a nuestro cliente. Sus deducibles son de 15,000 pesos contra un deducible de 1,300 pesos. Cuando nosotros empezamos a analizar realmente la propuesta que entregamos a nuestros clientes, podemos darnos cuenta de que desafortunadamente caemos en el juego de la guerra de precios y en el afán de buscar la póliza más barata para nuestros clientes, pues obviamente vemos dónde podemos ofrecerle algo más barato. Más adelante, cuando veamos también nosotros argumentos de venta, bueno, ya iríamos viendo esta serie de situaciones. Pero aquí, como les comentaba en un inicio, para ver ya las cuestiones prácticas al momento de un siniestro contra lo que es una cobertura, podríamos ver nosotros que, por ejemplo, un daño material que salga en 20,000 pesos, si nuestro vehículo vale 250,000 pesos, yo tengo que pagar un deducible de 12,500. Y por lo tanto el seguro o la diferencia entre el daño contra el deducible, realmente el seguro estaría pagando 7,500 pesos. Esto nosotros lo podemos evitar si agregamos la cobertura de no pago de deducible. Vale la pena que hagamos el ejercicio con nuestros clientes de decirle, ok, este es el costo barato, es el costo que a lo mejor tú buscas, pero mi recomendación es esta cobertura que te incluye el no pago de deducible en pérdidas parciales. Esto cuando hay casos en los que solamente hay una sola persona involucrada, la única complicación o la queja que vamos a tener por parte de nuestros clientes va a ser el hecho de tener que aplicar un deducible. Obviamente, sobre todo se agrava un poquito más cuando los daños no rebasan el mismo. En este caso, como les comentaba, si los datos de la póliza del siniestro están correctos, se entrega un volante a nuestro asegurado, se le indica que hay un deducible de por medio, y en los casos en los que a lo mejor la póliza estuviera dentro del periodo de prórroga, pero no hay forma de poder garantizar el pago en ese momento, a veces se entrega el volante condicionado a que el cliente compruebe que ya realizó el pago del mismo. Por eso les comento la importancia pues de tratar de que las pólizas se paguen lo antes posible. Existe también la opción de pago a meses sin intereses, que eso también podría ser una buena opción. El otro escenario que tendríamos nosotros es que pueda haber dos o más personas involucradas. En este caso, la importancia de contar con
póliza de no, o con la cobertura de no pago de deducible se vuelve mucho más relevante. Ahorita vamos a ir viendo también. Aquí vamos a tener un primer escenario. Ya vimos que solamente hay una persona involucrada, que va a ser en este caso el vehículo. Y el otro escenario va a ser en donde existan dos o más involucrados. Ante este escenario también vamos a tener dos posibles escenarios. Que habiendo dos involucrados, en este caso sería nuestro asegurado y un tercero. Cuando hay dos involucrados, de igual manera vamos a tener dos posibles escenarios. Una, que haya un acuerdo entre partes, es decir, que ya sea que nuestro asegurado diga, ¿sabes qué? Efectivamente, yo fui el responsable, tal vez no me di la velocidad, no me fijé, no vi que el semáforo estaba en rojo, no sé, cualquier situación, o ya sea nuestro asegurado o el tercero que acepten responsabilidad, ahí ya no hay tanto problema porque ya sabemos quién es el que se va a hacer cargo del daño de la otra persona. En este caso, bueno, hay un acuerdo entre partes, puede haber también dos opciones o dos escenarios. Que nuestro asegurado sea responsable del siniestro o que nuestro asegurado sea el afectado, es decir, que el tercero haya sido responsable. Si nuestro asegurado es responsable, el ajustador procede a entregar un volante de pago de daños al tercero. Y a nuestro asegurado le entrega también su volante, obviamente también con la aplicación del deducible, porque recuerden que la póliza invariablemente va a llevar un deducible de por medio, sobre todo la de daños materiales. Si el asegurado es responsable del siniestro, entonces el ajustador le paga los daños al tercero y le entrega el volante en caso de que aplique a nuestro asegurado si el vehículo presenta daños. En el caso de que nuestro asegurado sea afectado, es decir, que el tercero sea el responsable y que acepte la responsabilidad, en este caso, el ajustador procede a recuperar los daños y entrega a nuestro ajustador un volante sin deducible. ¿Por qué? Porque el tercero aceptó responsabilidad y el tercero, pues ya el ajustador se encarga de negociar con él respecto a cuánto tiene que hacer el pago. Ahora, aquí nos vamos a topar nosotros con alguna situación en la cual muchas de las veces está el tercero afectado, acepta responsabilidad, pero en ese momento no cuenta con el dinero o los recursos para poder pagarle al ajustador. Si esto ocurre, es decir, que no haya una recuperación de daños por parte del ajustador con el tercero, en este caso, el volante que se le entregaría a nuestro cliente sería con deducible. Única y exclusivamente se le entrega un volante de admisión cuando el tercero o el ajustador realiza la recuperación de daños en el momento del siniestro. No sé si aquí está claro, si hay alguna duda. Y ahí nada más quisiera agregar que muchas de las veces no rebasa el deducible y el ajustador no procede el siniestro. Algunas veces los asegurados se molestan, pero sí es importante que comprendamos que si no rebasa el deducible no tiene caso que lo repare el seguro. Exacto, sí, ese es un buen punto. Por ejemplo, tenemos un escenario en el que hay dos involucrados, hay un acuerdo entre partes, nuestro asegurado es afectado, el tercero acepta responsabilidad, pero el daño no rebasa el deducible. En este caso, en algunas ocasiones, el ajustador puede asesorar al asegurado respecto a el monto posible de los daños y el pago se lo tiene que hacer directamente el tercero a nuestro asegurado cuando los daños no rebasen el deducible. Si los daños rebasan el deducible, el tercero tiene que pagarle, pero al ajustador, para que el ajustador le pueda pagar
o entregar el volante sin deducible a nuestro asegurado. Aquí también la situación que nos enfrentamos muchas de las veces es en donde el cliente nos dice, oye, pero es que el tercero aceptó responsabilidad, ya si el ajustador le cobra o no, o si le paga o no al ajustador, no es mi responsabilidad. En ese caso, sí procede la entrega de un volante de admisión, pero con un deducible. El deducible se va a quitar del volante única y exclusivamente cuando el ajustador tenga una recuperación de daños por parte del tercero. En caso contrario, bueno, aplica el volante con deducible. Si existe la recuperación, se entrega el volante a nuestro cliente sin la aplicación de deducible. Si se fijan, aquí hay una variable importante y por eso creo yo que es la importancia de poder ofrecer una póliza sin deducible en daños materiales. ¿Por qué? Porque al momento del siniestro invariablemente se va a hacer presente un deducible. Como les comento aquí, por ejemplo, si yo tengo la cobertura de no pago de deducible, yo soy, ya sea que sea responsable o afectado, yo no voy a pagar deducible, independientemente si el ajustador llega o no a recuperar daños, a mí me van a entregar un volante sin la aplicación del deducible. En este caso, como les comento, se va notando la importancia de poder contar con esta cobertura y hacerle ver a nuestros clientes justamente en qué momento puede volverse muy importante o puede marcar la diferencia entre tener una atención satisfactoria o estar teniendo algún problema. Recordemos también que en el caso de siniestro, obviamente, las personas estamos en una situación de estrés bastante importante y por lo cual, pues de pronto las situaciones, pues las razonamos de una manera diferente a como lo hacemos en un día a día normal. Pasa muchas de las veces que el asegurado nos dice, bueno, el ajustador en lugar de ponerse de mi lado se puso en mi contra y eso es porque pues hay ocasiones en las que no necesariamente la persona en ese momento acepta responsabilidad. Ese es un caso para la siguiente clase, justamente cuando no hay acuerdo y aquí nos vamos ya metiendo un poquito más en temas de quejas mucho más frecuentes. Hasta aquí no sé si está clara la explicación, si lo hacemos un poquito más detallado. ¿Qué les parece hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. O sea que si el tercero en este caso es responsable y el ajustador obviamente es el mediador entre nosotros y el responsable, en este caso, si no tiene para pagarnos el daño y el daño es menor del 5%, es mayor del 5% y él no puede recibir, por ejemplo, recuperar la cantidad del daño, nosotros nos vamos con nuestro volante y con deducible del 5%. Y entonces, en este caso, ¿qué pasa con el responsable? ¿Ya se va a su casa? O sea, ¿cómo sucede? O sea, ¿tiene que ser bajo mutuo acuerdo o qué sucede? O sea, ya me perdí ahí como, ¿qué sucede? Porque a veces llega la autoridad y obviamente creo que luego se los lleva si no hay un acuerdo o algo así. A ver, ahí me perdí un poquito. Sí, obviamente aquí vamos a tener muchos escenarios posibles. Este caso que tú mencionas sería este otro caso cuando no hay un acuerdo y justamente cuando interviene la autoridad. Este lo vamos a ver en la siguiente clase porque ahorita ya no nos da oportunidad de explicarlo. Vamos, digamos, la parte de los posibles escenarios que estamos viendo hasta ahorita es cuando hay un solo involucrado o bien hay dos involucrados, pero hay un acuerdo. Es decir, en los casos en los que sí se ponen de acuerdo y cualquiera de los dos acepta la responsabilidad. En este caso, bueno, les decía, hay estos dos posibles escenarios, que sea responsable o que sea afectado.
Y en cualquiera de los dos casos, si soy responsable, el ajustador le paga los daños a la otra persona y a mí me entrega mi volante con deducible. Si yo soy afectado, el ajustador recupera daños siempre y cuando rebase el deducible. Si no rebasa el deducible, por eso les comentaba, el tercero me paga a mí. Si rebasa el deducible, le paga al ajustador y el ajustador me entrega mi volante. Esto es en el escenario en el que hay un acuerdo entre partes. En la próxima clase vamos a ver la parte qué pasa cuando no hay ese acuerdo como tal y que justamente tú mencionas, el escenario es totalmente diferente a este que acabamos de ver cuando sí hay un acuerdo y alguno de los dos acepta la responsabilidad. Ok, es que ya no ahora sí que me fui más allá, perdón. Sí. Entonces, si hay un acuerdo, me entrega mi deducible y si es menor del 5%, el afectado, o sea que en este caso soy yo y el responsable a mí me paga directo Así en es. dado caso de que sea menor del 5%. Exactamente. Y si es mayor del 5%, para que yo me vaya con mi volante sin deducible, el ajustador recupera con el responsable la cantidad. Exactamente. Ok, hasta ahí ya entendí. Aquí situémonos en el escenario en el que hay un acuerdo, ya sea nosotros o el tercero acepta responsabilidad, y es la parte que estamos viendo hasta ahorita. Un poquito más adelante ya vamos viendo los distintos escenarios. Ok, entera. Ok, ya estoy entendiendo. Gracias. Perfecto. Muy bien. Tere, igual también nos ibas a recordar lo del tema del cuaderno. ¿Tienes apagado tu micro, Tere? Perdón. Les comentaba que en el caso de los incentivos, el cuaderno de incentivos cambió. Recuerden que ahora es por prima neta, por ahí nos estuvieron mandando sus facturas y les estuvimos compartiendo lo que es el cuaderno para que vean cuánto es lo que van a ganar este mes. Para los asesores que son vendedores externos que no están directamente en UDIs, también se maneja el esquema a partir de 40,000 pesos. Por ahí, bueno, algunos de ustedes tienen ya una venta menor, entonces ya nada más hay que apretar un poquito para empezar a ganar bonos. En los comentarios también les dejo lo que es el link de nuestra página de la Escuelita de los Seguros para que vayan dándole una repasada a las clases que hemos tenido en estos días. Perfecto. Entonces, pues, nos vemos la siguiente semana. Vamos continuando con los distintos escenarios de siniestros y vamos detallando cada una de las coberturas que se van afectando en caso de siniestro. De igual manera, bueno, estará disponible este capítulo en la Escuelita de los Seguros, por si no lo pudieron ver completo, por ahí del día jueves, viernes, se está subiendo nuevamente. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego, buenas noches.